Es común buscar el placer y rehuir el dolor. Más allá de que esté bien o mal una u otra cosa, el gran sabio Platón, en su largo diálogo titulado Las leyes, se refiere a ambos. En el libro quinto dice: queremos tener placer, mientras que no elegimos ni queremos el dolor. Queremos un estado en el que el dolor sea menor que el placer, mas no deseamos aquel en el que el dolor supera al placer. Aspirar a que el dolor no sea mayor que el placer es sensato, en vez de querer que todo sea placer y nada sea dolor, como afirmó Aristóteles. El sabio no persigue el placer, sino la ausencia de dolor. Séneca también advirtió: pero si andas ansioso de placeres, si vas a la saga de todos estos y en todas partes, es menester que sepas que estás tan falto de sabiduría como de alegría. En otra parte de este mismo libro explica: por naturaleza lo humano consiste sobre todo en placeres, dolores y deseos, de los que necesariamente todo animal mortal depende absolutamente, y por los que está determinado en los asuntos de mayor seriedad. Lo que todos buscamos, disfrutar más y sufrir menos durante toda la vida. Y así para Platón es esencial conocer bien acerca del placer y el dolor en la elaboración de la legislación. En el libro primero afirma: cuando los hombres consideran las leyes, casi toda la investigación es acerca de los placeres y los dolores en las ciudades y los caracteres de los individuos. En efecto, la naturaleza deja fluir estas dos fuentes. El que bebe de ellas de donde, cuándo y cuánto debe, es feliz, y esto es válido de manera semejante para la ciudad, para el individuo y para todo ser vivo, mientras que el que lo hace sin saber e inoportunamente vive de forma contraria al primero. De manera que los placeres y los dolores son determinantes de la conducta humana. Más adelante, uno de los personajes de esta obra, el ateniense, pregunta: ahora bien, ¿decimos que es malo solo el que es inferior a los dolores o también el que es inferior a los placeres? El otro, Clinias, contesta: peor, al menos a mí me parece, el que es inferior a los placeres. Y todos decimos que el que es dominado por los placeres es ese inferior a sí mismo, más censurable que aquel al que someten los dolores. Es decir, todos reconocen que quien se deja vencer por los dolores o algún sufrimiento es débil, y por ello censurable, pero poco se dice acerca de aquel que se deja vencer por los placeres, que cede a sus apetitos, y se deja controlar por ellos. A ese se le reprueba poco o nada. Luego señala: procurando el disfrute de los placeres, no huyen de los dolores, sino que ponen a los ciudadanos frente a los dolores, coaccionándolos y convenciéndolos con recompensas de que los dominen. ¿Dónde en vuestras leyes se encuentra prescrito esto mismo respecto a los placeres? Digamos que es lo que para vosotros hace a las mismas personas valientes por igual en el dolor y en el placer. O sea, así como se aconseja al público ponerse fuerte frente a los dolores para enfrentarlos y superarlos, tendría que incentivarse lo mismo respecto a los placeres, para no dejarse dominar por ellos. Por eso dice: ser valientes con los dolores, pero también con los placeres. Después, en otra parte de este mismo libro, indica: así como pude nombrar muchas leyes que se oponen a los dolores, en el caso de los placeres no atinaría a mencionar igualmente un gran grupo de claros ejemplos. En efecto, un montón de leyes condenan el dolor, pero ninguna o poquísimas reaccionan contra el placer. Y eso es un problema, porque propicia debilidad ante el placer. Advierte: debería haber pensado el legislador de los placeres y decirse a sí mismo que, si vuestros ciudadanos llegaban a ser inexpertos en los placeres más grandes desde jóvenes, por carecer también totalmente de práctica en el dominio de los placeres y en no dejarse obligar a hacer nada vergonzoso, les pasaría lo mismo que a los que eran más débiles que los temores, a causa de la disposición a la indulgencia para con los placeres. Serán esclavos de otra manera todavía más vergonzosa de los que pueden dominar los placeres y de los que poseen el arte de los placeres. Hombres en ocasiones absolutamente malos y tendrán un alma en parte esclava y en parte libre, y no serán dignos de llamarse valientes y libres a secas. Esto ocurre porque no se enseña a la persona a ser fuerte ante el placer, y por eso la mayoría termina siendo esclava de los placeres. Rousseau había advertido que el impulso del apetito constituye la esclavitud. Justamente ese impulso tiene que controlarse. Plutarco indicó: de los tres géneros de vida que existen, la activa, la contemplativa y la entregada a los deleites, esta, disoluta y esclava de los placeres, es animal y mezquina. Por eso también sentenció que el vencer los placeres con la razón es de sabio. Platón afirma en el libro octavo:
Si obtienen la victoria sobre los placeres, podrían vivir con felicidad, pero si son derrotados, les pasará todo lo contrario. Vencer los placeres es vencerse a sí mismo, como dicta el precepto taoísta. Lao Tse dijo: quien vence a los otros es fuerte, quien se vence a sí mismo es poderoso. Ahora bien, si el divino Platón considera indispensable tomar en cuenta el placer en la legislación, es porque éste suele conducir al mal. Su discípulo Aristóteles dijo que hacemos lo malo por causa del placer, y por eso alertó claramente: es preciso estar en guardia frente a todo, pero principalmente frente al placer, dado que no lo juzgamos imparcialmente y porque alejándonos del placer erraremos menos. También Clemente de Alejandría advirtió: la mayoría de las veces el placer engendra en el hombre daño y tristeza, y la abundancia de alimentos genera en el alma aflicción, olvido y locura. Incluso Cicerón dijo que quienes con más empeño buscan el placer son los que menos lo consiguen. Sin embargo, Aristóteles no sugería evitar el placer ni tampoco Platón. Lo que está claro es que todo se reduce al placer y al dolor. Más adelante Platón pregunta: ¿no suponemos que cada individuo es una persona única, pero que posee en sí misma dos consejeros contrarios e insensatos a los que llamamos placer y dolor? Luego concluye este libro segundo, diciendo: afirmo que placer y dolor son la primera percepción infantil, y es en ellos en quienes surge por primera vez la virtud y el vicio del alma. Y así Platón admite no solo uno, sino ambos, el placer y el dolor, como causantes del vicio, del mal, y por esa razón ordena situarse en el justo medio, lo cual significa no correr tras el placer, ni tampoco huir del dolor. Dice: todos deben evitar la vida de puro dolor y del mero placer, y hay que marchar siempre por el medio. Y es que ambos casos, buscar siempre el placer y evitar siempre el dolor, son extremos. Dice en el libro séptimo: la vida correcta en absoluto debe perseguir los placeres, ni tampoco huir de los dolores, sino que hay que aceptar con alegría el justo medio, a lo que acabo de aludir con el nombre de apacibilidad. Sostengo que aquel de nosotros que también vaya a ser divino debe perseguir este estado, y que ni debe abalanzarse en cuerpo y alma a los placeres, puesto que ni siquiera va a estar exento de dolor. También había propuesto Aristóteles optar por el término medio, pues la virtud moral está en relación con los placeres y los dolores, porque hacemos lo malo por causa del placer y por causa del dolor nos apartamos del bien. Por esta razón la sabiduría dictó en boca de Cicerón: el sabio deberá mantener una posición equilibrada que le permita evitar el placer, si le ha de causar un dolor mayor, y aceptar el dolor si le ha de procurar un placer mayor. En fin, este extenso libro, Las Leyes, es muy valioso. Platón lo escribió en su vejez, a diferencia de su otra obra extraordinaria, La República, que la escribió antes. En Las Leyes trata variados temas, incluso cosas desconocidas y ocultas. Sobre el presente tema termina de la siguiente manera: el conocedor colocará a la vida prudente como suave en todo, ya que proporciona dolores suaves, placeres delicados, deseos débiles y amores no apasionados. Por el contrario, la incontinente es en todo intensa, puesto que proporciona fuertes dolores, intensos placeres, deseos impetuosos y frenéticos, así como amores que sean tan apasionados como sea posible.